Vamos a continuar con nuestro estudio de Primero de Pedro y estamos en capítulo 5 y hemos terminado la porción en que Pedro primero se dirige a los ancianos para enseñarles que deben gobernar y ejercer un dominio, pero no en el sentido correcto, sobre la iglesia. Y luego Pedro habló a los miembros, les llamó jóvenes y les dijo que deben estar sujetos o sujetarse a los ancianos. Y luego en el texto hoy, Pedro habla en general a toda la iglesia, no una porción los ancianos u otra porción los jóvenes, sino a todos. Primero de Pedro, capítulo 5, los versículos 5 al 7. Dice: y todos, sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. En este sermón vamos a enfocarnos en la primera porción, donde Pedro dice: y todos sumisos o estén sujetos unos a otros, revestidos de humildad. Dios resiste, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. En particular, revestidos de humildad. Revestidos de humildad unos a otros. Para empezar, vamos a definir la humildad, qué significa la humildad. Y luego el bosquejo del sermón tiene dos puntos. Pero en primer lugar, antes de punto 1, noten que Pedro ya ha mencionado varias veces la necesidad o la importancia de la humildad para la vida cristiana. Por ejemplo, en 1 de Pedro 3:8, él dijo: finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, humildes. Sed todos humildes. Ahora Pedro regresa a esto y dice: revestíos de humildad. Todos deben hacer esto, y Pedro aquí en capítulo 5 habla en más detalle acerca de la humildad. Pero ¿qué es la humildad o qué significa ser humilde? Si debemos cumplir y obedecer este mandamiento, es necesario saber qué significa. ¿Qué quiere decir ser humilde? Y ser humilde, esto es la definición, ser humilde significa mantener una opinión madura y medida de sí mismo y mantener una opinión amable y generosa de otros. Esta definición habla de una humildad interna, una opinión madura y medida de sí mismo, y una humildad externa, una humildad para con otros o hacia otras personas, una opinión amable y generosa de otras personas, una humildad acerca de la persona misma y una humildad hacia los demás, las otras personas. Y en este texto Pedro habla acerca de una humildad que debemos tener para con los otros, hacia los demás. Dice: revestíos de humildad los unos a los otros. Es una humildad que yo debo tener para con cada uno de ustedes, una humildad que ustedes deben tener para con cada uno de los otros. Es una humildad para con los otros, que significa una opinión amable y generosa de otros. Pero hay muchas personas que piensan, no sé exactamente por qué, que la humildad es un autodesprecio,
que la humildad es como abominarse a sí mismo. Ay, yo soy nada, yo soy nadie, yo soy horrible, yo soy terrible, yo soy esto y el otro. Que esto es la humildad, pero no lo es o no la es. Esto no es ser humilde. Ser humilde no significa un autodesprecio. Yo soy lo peor o la peor. No, esto no es la humildad. Esto es el odio de sí mismo. Nada más. La humildad no es el autodesprecio o el odio a sí mismo. Por ejemplo, Pablo dice en Romanos 12:3, dice, digo pues por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. No debe pensar de sí mismo demasiado, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Pablo dice, ustedes no deben pensar tener una opinión demasiado alta de sí mismos, pero tampoco deben despreciarse a sí mismos. Dice, sino que piense de sí mismo con cordura, con una opinión medida y madura. La humildad, entonces, no es el autodesprecio. La humildad significa, yo sé quién soy, Dios me hizo así y acepto esto. Yo sé que yo no soy el centro del universo. El mundo no gira alrededor de mí. Yo soy un ser humano, un hombre. Yo soy un pastor, un esposo, un padre. Yo no tengo una opinión demasiado alta de mí. Entonces, cuando Pedro dice que todos deben revestirse con humildad, nosotros no debemos responder, o la respuesta incorrecta sería si todos después del culto salen, ay de mí, ay de mí. Ay de mí, ay de mí. No, esto no es la humildad. Esto es la tontería. ¿Qué es la humildad? Ser humilde es mantener una opinión madura y medida de sí mismo y una opinión amable y generosa de otros. Y Pedro, como dije, habla más acerca de la humildad para con otras personas. Y esto será el enfoque del resto del sermón. 4 puntos entonces, 4 puntos que provienen de 1 de Pedro 5, versículo 5, revestidos de humildad. Número 1, uno solo uniforme, pero diferentes grados. Uno solo uniforme, pero diferentes grados. Noten que el contexto de este texto es la estructura de la iglesia, los ancianos y los jóvenes, los ancianos que tienen cuidado de la iglesia, los miembros que se sujetan a los ancianos. Pero ahora Pedro dice que todos tienen el mismo uniforme. Sí hay una estructura y una jerarquía en la iglesia, pero todos deben revestirse con humildad. Revestirse, revestirse con humildad. Todos deben ser humildes, los ancianos deben ser humildes, los miembros deben ser humildes, todos tienen el mismo uniforme, todos nosotros debemos revestirnos con la humildad. Todos, si tienes una posición más alta o más baja en la iglesia, todos deben revestirse con la misma humildad y todos deben pensar de los otros con una opinión generosa y amable. Los ancianos no deben pensar de los miembros con orgullo o están bajo nosotros. No, nada de eso. Y los miembros no deben pensar de los ancianos, están sobre nosotros. No, todos deben revestirse con humildad y así tener el mismo uniforme. La humildad es necesaria en un orden o una estructura. Los ancianos no deben enorgullecerse, los miembros no deben resentir la autoridad de los ancianos. Y cuando haya una falta de humildad,
en el gobierno del país, o en la familia, o en el trabajo, o en la iglesia, cuando hay una falta de humildad, esto destruye el orden, destruye la estructura, porque las diferentes posiciones están luchando entre sí cuando cada persona debe cumplir su papel en su parte o su posición. Entonces, si los ancianos, en el contexto de la iglesia, si los ancianos no son humildes, o si los miembros no son humildes, cualquier de los dos destruiría a todo. Es necesario que todos tienen el mismo uniforme, que todos se revisten con humildad. Sí hay diferentes grados, sí hay ancianos y miembros, pero todos tienen el mismo uniforme. Todos somos soldados del mismo ejército, aun si tenemos diferentes grados en este ejército. Y nuestro uniforme es la humildad. La humildad debe caracterizar a cada uno de nosotros. Sea anciano o miembro, todos deben ser humildes, es decir, pensar de los demás en una manera amable y generosa. Los ancianos no deben dominar, los miembros no deben resentir, etc. Entonces, esto es para todos, y todos revestidos de humildad. Segundo, uno solo Señor, pero muchos siervos. ¿Por qué es que todos nosotros debemos revestirnos con la humildad? Pues porque el apóstol Pedro nos lo mandó. Sí, yo sé. ¿Pero por qué? Porque es una virtud, sí. Pero sobre todo porque ser humilde es ser como Cristo. Ser humilde es ser como Cristo. Ser humilde es seguir en los pasos del Señor Jesucristo. Durante toda la epístola de 1 de Pedro, Pedro nos ha estado enseñando que debemos andar en los pasos de Cristo, seguir el ejemplo de Cristo. Cristo es un modelo para nosotros y debemos imitar y seguir al Señor Jesucristo. Esto ha sido un tema repetitivo en la epístola. Otra vez, revestirnos con humildad es ser como Cristo. Jesús habló de sí mismo con las mismas palabras. Jesús dijo de sí mismo en Mateo 11:29, «Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón». Humilde de corazón. Jesucristo es humilde de corazón. Nosotros debemos revestirnos con la humildad, porque ser así es ser como el Señor Jesucristo. Y en Filipenses 2:7, Pablo dice que Cristo se humilló a sí mismo cuando se encarnó y se entregó a sí mismo a la muerte de la cruz. ¿Por qué somos cristianos? ¿Por qué somos una iglesia o una parte de la iglesia? Pues somos salvos. ¿Por qué somos salvos? Porque el Señor Jesucristo se humilló a sí mismo. Y se dio a sí mismo, puso su vida para redimirnos, para salvarnos. Entonces, el fundamento de nuestra identidad es la humildad del Señor Jesucristo. Su humildad es el fundamento. ¿Quién puede decir, yo soy miembro de la iglesia por mis esfuerzos y mis méritos? Yo soy tan bueno y tan maravilloso que la iglesia me aceptó. Nadie puede decir esto. Nadie quiere decir esto, porque no podemos decir esto. Todos decimos, estoy aquí porque yo confío, yo creo en el Señor Jesucristo. Él es mi Salvador, Él es mi Señor, y todos dicen lo mismo. Si alguno dice, yo quiero ser miembro de esta iglesia porque yo soy tan maravilloso, que yo sé que esta iglesia recibirá bendición sobre bendición de mí, y yo quiero repartir mis bendiciones a esta iglesia, todos van a pensar, ¿qué? Porque todos en la iglesia
somos salvos por la gracia, la sublime gracia del Señor Jesucristo. Y por lo tanto, en la iglesia todos tienen el mismo Salvador y el mismo Señor. Y todos nosotros somos siervos del mismo Señor. Uno solo Señor sobre todos, pero muchos siervos. Somos sus siervos. Y no debemos ser como los discípulos que debatían entre sí quién es o quién sería lo máximo, lo mejor, lo más grande en el reino de los cielos y quién se sentará a la diestra del Señor y todo esto. No, debemos ser siervos humildes. Y Jesús lavó los pies sucios de los discípulos. Y él dijo que el siervo no es mayor que su amo o su maestro, su Señor. Si Jesús se humilló a sí mismo y si Jesús amó a todos y si Jesús sirvió a todos y si Jesús padeció tanto, se humilló a sí mismo, nosotros también debemos imitar al Señor y decir, tenemos el mismo Señor y todos nosotros somos siervos. Si Jesús se revistió con la humildad, yo también me revestiré con la humildad. Y yo soy un siervo, no soy señor de nadie, soy siervo de todos y señor de nadie. Y pensar de los demás como a quien debo servir, es tener una opinión generosa de ellos, y pensar de sí mismo como siervo de los demás es tener una opinión madura de ti mismo. Como dijo el apóstol Pablo, ¿qué tenemos que no hemos recibido? Uno solo Señor, pero muchos siervos. Yo soy heredero. ¿Saben, hermanos? Que yo soy heredero del universo. Pero también ustedes. ¿Qué puedo decir? Que no hay nada que tengo que es mejor que lo que ustedes tienen. En el mundo, el hijo o la hija de tal persona rica será heredero o heredera de una herencia grande, en distinción de muchas otras personas como nosotros. Pero en la iglesia todos somos herederos de la misma gloria. Número 3. Nadie es demasiado bueno para servir, ni demasiado malo para ser servido. Si debemos revestirnos de humildad y seguir en los pasos del Señor Jesucristo, entonces vamos a hacer las cosas que provienen de esta humildad. Ser humilde es mucho más que simplemente tener opiniones. Tener opinión de mí mismo, tener opiniones de otras personas. La humildad se expresa en acciones de humildad, acciones de servicio para con los demás. Jesús se humilló a sí mismo y nos salvó. Cuando las Escrituras dicen que Jesús se humilló a sí mismo, esto no fue solamente una opinión que tenía él. Su humildad fue expresada en acciones. Así también, si nosotros somos humildes, si nos revestimos de humildad los unos para con los otros, vamos a servir. Vamos a servir los unos a los otros. Y ser humilde significa que no hay nada bajo mi, ¿cómo decirlo? No hay nada bajo mí. Arreglar las sillas, no. Lavar el piso, no. Yo no hago estas cosas. Yo no. Otras personas sí. No debemos pensar así.
Pero el problema es que en la iglesia muchas veces nuestro servicio no es tanto con las cosas, sino con las personas. Y esto es más difícil. Todos dirán, yo sí puedo lavar el piso o mover las sillas. Pero cuando tú dices, ¿puedes ayudar a hermano fulano o hermana fulana? No es tan fácil. No es tan sencillo. A veces es difícil. Pero como cristianos debemos revestirnos de humildad y decir, nadie es demasiado bueno para servir. Yo estoy listo y dispuesto para servir a todos. Ni nadie es demasiado malo para ser servido. No quiero servir a esto. No quiero servir a esta persona. Él no. Ella no. Las personas piensan así, si somos honestos. Pero no somos mejores que los otros, ni son ellos peores que nosotros. Somos siervos del mismo Señor. Y si Jesús puede lavar los pies sucios de los discípulos tontos, también nosotros podemos ayudar y servir. Filipenses 2, 3 al 4. El apóstol Pablo dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de otros. Si nos revestimos de humildad, vamos a ver a otras personas como superiores o más importantes que nosotros mismos, y sus necesidades son más importantes. Porque cada uno de los hijos de Dios es precioso en los ojos de Dios. Entonces, ¿quién soy yo para abominar a los que Dios dice son preciosos? Él no, ella no. No. Debemos hacer todo estimando cada uno a los demás como superiores al mismo. Y primero de Pedro capítulo 2, 9 al 10 también habla de esto. ¿Cómo es que Dios nos ve? En los ojos de Dios, ¿cómo somos? Primero de Pedro 2, 9 al 10. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios. Que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. ¿Cuál de los hijos de Dios podemos excluir de esta descripción? Sí, somos linaje escogido, pero no él. Somos real sacerdocio, pero no ella. Somos nación santa, pero no aquella familia. No podemos excluir a nadie de esto. Entonces, si debemos revestirnos de humildad, esto incluye servir a todos. Servir a todos. Una opinión humilde de ti mismo reconoce, yo soy un hijo de Dios, o yo soy una hija de Dios, pero también él es un hijo de Dios, o ella es una hija de Dios. Y por lo tanto quiero servir a todos. No soy demasiado bueno para servir. Ni es él, ni es ella demasiado malo o mala para ser servido. En humildad vemos a otros como importantes y superiores. Y por lo tanto servimos a todos. Número 4. Una casa dividida contra sí. Hemos visto qué significa la humildad. Hemos visto que ser humilde es ser como Cristo. Hemos visto que ser humilde de corazón debe manifestar o debemos actuar basado en esta humildad. Pero ahora quiero preguntar o hacer la pregunta, ¿qué va en contra a la humildad? Revestidos todos de humildad los unos para con los otros. ¿Qué va en contra de esto? La humildad une
a la iglesia porque todos son siervos del mismo Señor, todos tienen el mismo uniforme, aun si tienen diferentes grados, todos están listos para servir a todos. 4 cosas que van en contra de la humildad y van a destruir la unidad de la iglesia. 4 pares. En primer lugar, ser crítico y sospechoso. Ser crítico y sospechoso. Ya dijimos que ser humilde significa tener una opinión generosa de otras personas y amable. Una opinión amable de otras personas. En mi mente, pienso de los demás yo no voy a buscar lo peor en ellos, voy a buscar lo mejor en ellos. No criticamos. Si solamente ves lo negativo en otras personas, si tienes un espíritu crítico, entonces tienes un problema del orgullo o la soberbia, porque a ti te gusta sentar en juicio sobre otras personas. Veo esto, veo el otro. ¿Sabías? Esto no es la humildad, no es una opinión generosa, sino es ser crítico y sospechoso. Pero Pablo nos enseña en 1 Corintios 13 que el amor todo lo cree. Es la verdad que hay personas que pueden hacer cosas sospechosas, pero en este caso el sospecho proviene de lo que ellos han hecho, no de nuestro corazón. Si tú eres una persona sospechosa que sospecha a los demás, esto es un problema de la soberbia. Si otra persona hace cosas sospechosas, entonces el problema es la persona. Pero yo solo veo lo que ellos hacen. Not so fast. Hay gente que piensa así. Yo no critico, estoy simplemente mirando la verdad. Estoy simplemente mirando lo que veo. Así son, así es. Y puede ser que así es, y puede ser que así son, pero debemos pensar lo mejor de otras personas. En lugar de ser crítico y sospechoso, en lugar de dudar y cuestionar y sospechar. Esto no es ser humilde, esto es ser el juez de todos. Debemos ser humildes pensando amablemente y con generosidad de otras personas. También ser amargo e implacable. Ser amargo e implacable. Pedro dijo en 1 de Pedro 4:8, dijo: y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Una persona soberbia retiene las ofensas de otras personas y no las deja soltar. No las deja soltar, no los suelta. Son amargos, son implacables, es decir, que no perdonan. No tienen el amor que cubre los pecados de otros, tienen una amargura y son implacables, no perdonan. Pero el hombre humilde sabe que él mismo ha pecado contra otros, que él también ha pecado y ofendido, y el hombre humilde quiere que otros le perdonen a él. Entonces, y el hombre humilde sabe que él mismo ha sido perdonado por el Señor Jesucristo, entonces él también debe perdonar a otras personas. Eso es ser humilde. Yo he sido perdonado, yo he pecado contra otras personas, ellos me han perdonado o yo quiero que me perdonen. ¿Por qué guardaría yo rencor contra otras personas? Esto no es ser humilde.
Esto es ser soberbio, amargo e implacable. El apóstol Pablo dice que el amor no guarda rencor. En otras traducciones, que el amor no tiene una historia de los pecados de otras personas. No tiene un recuerdo de los pecados de otras personas. Pero el hombre orgulloso, o el soberbio, rehúsa perdonar y olvidar de los pecados de otros. Y recuerden que perdonar y olvidar no significa que el pecado se ha desaparecido de la mente. Perdonar y olvidar significa que cuando el pecado de otra persona regresa a la memoria, tú tienes que voluntariamente e intencionadamente decir, no, ya perdoné esto, no voy a pensar en esto. No voy a morar o permanecer pensando en este pecado. Ya lo perdoné. No, es una tentación en la mente. Entonces, olvidar no significa que mágicamente los pecados de otras personas se han desaparecido de la memoria. Significa que nosotros resistimos la tentación de usar los pecados de otros para torturar a la otra persona para siempre. Ahora bien, como hemos dicho en otros sermones, si otra persona repite el pecado, entonces es necesario tratar este pecado en el presente. Pero si no repiten la ofensa, no debemos repetir el problema, etc. No debemos guardar rencor. Pero en la iglesia, si somos críticos y sospechosos y amargos e implacables, ¿cómo podemos unirnos con humildad, revestirnos con humildad cuando todos piensan de los otros, esta es la hermana que me ofendió, este es el hermano que me ofendió hace no sé cuántos años y ya no hablamos? Y es común que hay gente en la iglesia que no se hablan. No debe ser así, pero así es. Y esto es la amargura y es ser implacable y proviene de la soberbia. El hombre humilde ha sido perdonado, sabe que ha sido perdonado y perdona a los demás. Pero no podemos revestirnos de humildad si somos amargos e implacables. Debe ser difícil ofenderte. Si es fácil ofenderte, tú eres soberbio. Debe ser difícil ofenderte, que una persona dice algo sin pensar en lo que están diciendo y tú dices en tu corazón, yo sé que este hermano su intención no fue ofenderme. Él dijo algo que sí me provocó un poquito, pero no voy a hacer nada, ni voy a decir nada. Está bien. El amor cubre a multitud de pecados y esto fue una ofensa. Nada que es digno de ¿qué? ¿Y qué dijiste? Nada. No debemos ser amargos o implacables. Esto va en contra de la humildad. También ser ambicioso o vano. La ambición y la vanidad van en contra de la humildad. No debe haber nadie ambicioso en la iglesia. Pablo dice que es bueno desear el oficio de pastor. Es bueno desear este oficio. Es un oficio bendecido. Pero ser pastor no tiene corona de oro. No tiene un trono majestuoso. Entonces no hay gloria en la iglesia para los hombres. Si uno es ambicioso, entonces es porque quiere buscar su propia gloria en la iglesia. Y si hay hombres que quieren ascender en la iglesia, no para servir, sino para ser visto y reconocido. Y esto debe descalificar a tales hombres, pero a veces alcanzan el oficio pastoral y luego en su soberbia gobiernan a la iglesia incorrectamente. Pero pensando más generalmente,
entre los miembros de la iglesia, también los miembros pueden tener el mismo deseo en otra forma. Yo quiero que otros me vean cuando yo haga tal cosa para servir a la iglesia. Yo quiero que todos sepan lo que estoy haciendo para la iglesia. Yo quiero que otros sepan, pero yo no quiero decirles lo que estoy haciendo, solo quiero que me vean. Como el Señor Jesucristo habló de los fariseos que practican su justicia ante los hombres, van a la esquina de la calle y ofrecen sus oraciones para que todos los vean. Y Jesús dijo, no, váyanse al closet, en el cuarto, y cierra la puerta donde nadie puede verte, nadie puede oírte, y luego ora a Dios. Pero si nosotros en la iglesia queremos que otros nos vean, que otras personas nos vean y nos reconozcan, eso es la ambición y es la vanidad y va en contra de la humildad. El miembro humilde dice, estoy listo para servir y mi propósito es servir, no ser visto. Y si estamos trabajando en un grupo, está bien, todos somos siervos. Si otros me reconocen, está bien. Sí. Y es bueno decir, good job, tú has hecho algo para la iglesia. Esto no es malo, pero desear y querer la gloria, eso es malo, ¿no? Esto va en contra de la humildad y la unidad de la iglesia. Debemos servir a Cristo. Servir a Cristo, no nosotros mismos. Yo quiero que Cristo reciba la gloria, no nosotros. Finalmente, la rivalidad o la venganza. La rivalidad o la venganza. Esto es semejante al punto, al previo punto. A veces en la iglesia hay dos hermanos o dos hermanas que tienen dones paralelos. Y a veces hay rivalidad entre esas hermanas o esos hombres. Si tenemos dos hermanas o dos hermanos con dones semejantes, en lugar de pensar que uno debe ascender y el otro debe descender, que uno debe subir y el otro debe bajar, en lugar de pensar así, debemos decir, gloria a Dios que tenemos tantos dones en la iglesia, una diversidad de dones y una multitud de hermanos y hermanas que pueden servir. Pero no todas las rivalidades son obvias. Por ejemplo, y lo he visto en esta iglesia en el pasado, hay esposas que quieren que sus esposos ascienden en competencia con otras mujeres y sus esposos. Entonces las esposas tienen una rivalidad que se manifiesta en sus esposos. Y a veces los esposos ni lo saben. Los esposos son ignorantes de la rivalidad, pero esta esposa quiere que su esposo es reconocido. No para el bien del esposo, porque ella quiere estar como en la gloria de su esposo. Y no quiere que otra esposa de este hombre, si el esposo de la otra mujer, si él tiene la gloria, ella está enojada porque ella quiere la gloria. ¿Me entienden? Me hago entender. No estoy expresándome bien, pero ustedes saben cómo es. No todas las rivalidades son tan obvias o abiertas. Puede ser por medio de los niños. Mi hijo está sirviendo, pero el hijo de ella no. ¿Por qué son así? Pero son así. Sean hombres o mujeres, sí hay rivalidades en la iglesia. Ya leímos en Filipenses 2, nada hagáis por contienda o por vanagloria.
tampoco debe haber venganza en la iglesia. Tú me ofendiste, entonces voy a hacer todo lo necesario para hacer daño y provocarte. En secreto quizás, pero voy a hacerlo. Tú recibiste aplauso por algo que yo hice o yo participé en esto, pero yo no recibí el aplauso. Estoy ofendido. Y tú vas a sufrir, voy a resentir, voy a susurrar cosas. Y puede que están escuchando y pensando, ¿quién haría estas cosas? Pero suceden en todas las iglesias, hermanos. Y he visto esta lista entera, he visto cada uno de estos en nuestra iglesia. Entonces no estamos imaginando cosas. Esto es la vida real de una iglesia y esto es el corazón de todos nosotros. Y no somos humildes si pensamos, yo nunca haría esto. Quizás no todos, pero cada uno es capaz de hacer todo esto. Y si no nos revestimos de humildad, será fácil, hermanos. Debemos estimar a los demás como superiores a nosotros mismos. Y debemos amar sobre todo al Señor Jesucristo. Él debe ser como la medicina que necesitamos. ¿Quién soy? Estoy en Cristo, entonces soy un hijo de Dios. Yo soy un siervo de Cristo, esclavo de Cristo. Y yo soy un soldado de Cristo sirviendo con mis otros soldados en el mismo ejército. Y nuestra fuerza proviene no solamente del Espíritu Santo morando en nosotros, sino nuestra unidad y nuestra cooperación. Pero si nosotros somos soberbios y buscamos nuestra propia gloria, entonces vamos a ser una casa dividida. Que cuando los soldados luchan contra sí o entre sí, y entonces no son fuertes para luchar contra Satanás y los ejércitos del diablo. Y dijimos el domingo pasado que el último deber de los miembros es asamblearse y adorar. ¿Por qué estamos aquí? ¿Para buscar nuestra propia gloria? Claro que no, sino para asamblearnos y adorar a Dios. Una perspectiva teocéntrica, Dios al centro, es necesario. Cristocéntrica, Cristo al centro. No un hombre como el pastor, ni una persona como el miembro individualmente, sino una perspectiva cristocéntrica. Es lo que necesitamos. Nos asambleamos para adorar y magnificar y alabar a Jesucristo. Y servir a Jesucristo, que significa servir los unos a los otros. Y no hay nadie demasiado bueno para mover las sillas y limpiar el piso. No hay nadie demasiado bueno para servir a los demás. Ni hay nadie demasiado malo para ser servido. Hermanos, debemos imitar a nuestro Señor, ser más como Él. Y así como Él nos amó, debemos amar a los demás. Así como Él nos perdonó, debemos perdonar a los demás. Así como Él nos sirvió, debemos servir a los demás. Así como Él se sacrificó, debemos también sacrificarnos los unos para con los otros, para la gloria de Él y el bien de nuestros hermanos, nuestros soldados, nuestros compadres, nuestros hermanos en la fe. Gloria a Dios. Amén.